Hola, muy buenas mi gente, aquí les traigo el siguiente capítulo de esta teoría, espero que les guste. Capítulo 17. En ese momento, en la base de los Decepticons, Starscream estaría buscando señales de energía, junto a Soundwave, Knockout, Barricade, y los demás Decepticons, donde Starscream diría, hay algo, a lo que Soundwave diría, aún nada, donde Megatron diría, maldición, en una roca muy poco poblada de ratas humanas, y no podemos encontrarlos, donde está Shockwave, a lo que Knockout diría, está en la Tierra, en eso, Shockwave estaría destruyendo una ciudad, mientras iba junto a su gusano gigante. A lo que Shockwave diría, malditos humanos, debí haberlos aniquilado cuando tuve la oportunidad. Bueno, un fallo de aficionado, la próxima vez que los vea, escorias sobrenaturales será su fin, así Shockwave seguiría avanzando mientras destruía edificios, mientras tanto, con los soldados, y el grupo de DXD, todos se sorprenderían, mientras unos soldados dirían, máquina del tiempo, pero ¿de qué están hablando? Eso es imposible, donde Serafal diría, máquina del tiempo. Creí que viajar por el tiempo era algo imposible y prohibido, a lo que ella miraría a Miguel, Circe y Odín, a lo que Odín diría, era algo prohibido, debido a que nadie sabía cómo hacerlo, y cómo es que podría ser posible, a lo que John sería el primero en reaccionar, y después diría, muy bien, ese es su plan, pero ¿tiene alguna prueba de que eso es posible? A lo que Lennox diría, claro que sí señor, en eso, él miraría a Simmons, el cual asentiría su cabeza, y después Simmons activaría unos botones. Y después una máquina grande con forma de círculo saldría, dejando sorprendidos a todos, donde Simmons diría, durante la Segunda Guerra Mundial, el Sector 7, no solo se encargó de mantener la vida extraterrestre fuera del dominio público, también, ellos se encargaron de crear diferentes artefactos, con los cuales en un caso de emergencia, se usaran para detener un conflicto. Durante esos años, el Sector 7 tenía el cubo de los Transformers completo, por lo que gracias a su energía, esta máquina fue capaz de permitirle a la humanidad, la habilidad de manipular el tiempo, pero debido a su peligrosidad, y al mal uso que podría darse, el Sector 7 lo clasificó. Cuando esta organización fue disuelta, yo tomé varios de los archivos, y mecanismos más importantes del Sector 7, y entre ellas estaba esta máquina, así todos se sorprenderían, pero luego Simmons diría, la máquina funciona. Pero solo necesitaba una pequeña cantidad de energía, incluso la más mínima pieza de la chispa, es capaz de darle energía a toda una planta nuclear. Ante esto todos se sorprenderían, a lo que Kate, Sam, y Lennox se acercarían a los chicos, quienes retrocederían, pero luego Kate diría, mientras veía a Miguel, bien, mi palabra fue que les daría comprensión, no importaba que fuera lo que me dijeran, así él y los demás se sorprenderían, pero luego Kate diría, si es cierto lo que ustedes mencionaron, sobre que todo esto, por muy cruel que suene, fue su culpa, entonces, ustedes son quienes saben con exactitud lo que desembocó este caos, entonces, ustedes serán quienes viajen al pasado, y pongan fin a esta guerra. Ante esto, todos se sorprenderían, donde unos dirían, no estará hablando en serio señor Kate, a lo que Kate diría, ¿acaso alguno de ustedes sabe dónde buscar, sabe qué hacer si es enviado al pasado? Recuerden, una vez usada la máquina, no podremos volver a activarla, tendremos solo energía para un viaje de ida y vuelta. Si alguno tiene un plan para ir al pasado, de un paso al frente, a lo que todos los soldados se sorprenderían, pero ninguno sabría qué decir, por lo que se quedarían callados, a lo que Kate miraría al grupo de DXD, y después diría, señor Miguel, usted me pidió comprensión por lo que estaba a punto de decirme, así que dígame, ¿puedo confiar en usted para esto? A lo que Miguel se sorprendería, pero después tomaría valor, y en eso diría, claro, a lo que Kate pondría una sonrisa, mientras decía, con eso es suficiente para mí, a lo que Simmons diría, muy bien, eso está bien, pero aquí la pregunta es, ¿quién viajará al pasado? Entre un mayor número de personas vayan, el tiempo de regreso será más rápido, pero si el número de personas es más pequeño, el tiempo de regreso será mucho más lento y podrán hacer todo sin ningún problema, pero con base a nuestros recursos. El mínimo de personas debido a la cantidad de energía que tenemos del cubo, es de 2, ante esto, todos se sorprenderían, donde Akeno diría, entonces, ¿quiénes irán? A lo que Rías después diría, yo iré, ante esto, todos la mirarían, y luego Circe diría, Rías, no, es demasiado arriesgado para que vayas, a lo que Serafal diría, Rías-chan, pero luego Rías diría, hermano, sé que puede ser arriesgado, pero yo soy de las principales causas de esto, Kiryu fue a verme a mí en primer lugar.
él fue mi amigo de la infancia, yo fui quien lo llevó ante ti, y fue el quien alardeó de muchas cosas que al final resultaron ser una mentira. Ante esto, todos se sorprenderían, pero luego Rosways diría, Rías-san, ¿estás segura? A lo que Rías diría, mientras tenía llamas de determinación en su mirada, sí, estoy muy segura. A lo que Akeno diría, yo iré contigo, así todos la verían. Donde Barakiel diría, hija mía, pero antes de que alguien dijera algo, Drake diría, no, quien irá con Rías seré yo. A lo que todos la verían, y después Edge diría, la otra pelirroja también quiere ir. Donde Gabriel diría, Drake-san, a lo que Akeno diría, pero ¿por qué tú? A lo que Drake diría, yo estaba en el brazo de Kiryu cuando todo esto pasó, él poseía la Secret Gear cuando tiró a Issei en ese depósito de chatarra, así que yo sé con exactitud dónde se encuentra ese maldito Shockwave. En esa época él solo era un ojo que tenía al mismo tiempo la forma de un insecto, y yo sé dónde está, lo buscaré, y lo destruiré. Ante esto, todos se sorprenderían, donde Simmons diría, bien, entonces, este será el plan, así todos lo verían, y luego Sam diría, ¿de qué habla? A lo que Simmons diría, ustedes dos pelirrojas serán quienes vayan al pasado, entonces una vez que esté activada la máquina, entren al portal, ya que al instante en el que vayan al pasado, la desconectaremos, como se los dije antes, tendrán un lapso de 24 horas para ir y regresar. La razón por la cual la desconectaremos después de su ingreso al portal es porque la chispa liberará una gran cantidad de energía que podría ser detectada por los Decepticons, ya que es energía cybertroniana. Entonces, entre más tiempo esté activada, más probabilidades habrá de que sea detectada, pero no se preocupen, ya que una vez que se termine el tiempo, aunque no activen un brazalete que les daremos, las condiciones del espacio-tiempo las harán regresar a nuestra realidad. Hagan o no hagan nada, ustedes regresarán, pero todo dependerá de nuestra suerte. A lo que todos se sorprenderían, pero Rías y Drake dirían, hagámoslo. A lo que Simmons y todos los demás pondrían una sonrisa, por lo que comenzarían a activar y construir lo que faltaba de la máquina. En eso, los demás chicos de DXD se acercarían a las dos chicas, donde Akeno diría, Rías, por favor, evita que cometamos el mayor error de nuestras vidas, cambiamos nuestro amor por solo una apariencia, y lo pagamos muy caro. Así ella comenzaría a llorar, mientras todos los demás bajaban sus cabezas, ya que recordarían lo que ocurrió en todos estos años, donde Sirsex diría, tengan cuidado, y por favor Rías regresa. A lo que ella diría, gracias hermano, gracias a todos. A lo que después Simmons diría, bien, está listo. Así Rías y Drake se acercarían a la máquina, y después Drake diría, estamos listas, pero Simmons diría, tomen, estos serán sus brazaletes. A lo que él les daría lo que parecía ser un reloj. Ante esto, ambas se sorprenderían, al igual que todos los demás, donde Rías diría, así que este será nuestro GPS del tiempo. A lo que Lennox diría, correcto, si se les llegara a terminar el tiempo, esto es lo que les permitirá regresar, y esto es lo que les permitirá tener un punto más exacto en el tiempo, con ellos podrán retroceder exactamente hasta donde quieren, estableceremos la fecha en la máquina, estos brazaletes serán solo una póliza de seguro. Ante esto, ambas se sorprenderían, a lo que Simmons diría, ¿están listas? Tendremos solo 30 segundos. Después de eso, apagaremos la máquina, así que por favor chicas, usen esta oportunidad al máximo. Pero luego John diría, pero un momento señor Simmons. A lo que él diría, señor. En eso, John diría, menciono hace unos momentos que hagan o no hagan algo, ustedes regresarán. Mi duda es, ¿esto funcionará? Quiero decir, todo lo que ellas hagan en el pasado, podrá afectar nuestro futuro. Ante esto, todos se sorprenderían, pero luego Simmons diría, es un difícil dilema señor. A decir verdad, no tengo información con respecto a esa pregunta. El sector 7 destruyó esa información, algo querían ocultar, pero de lo que sí estoy seguro, es que esto, es una balanza. A lo que Sirsex diría, ¿qué quiere decir? A lo que Simmons diría, esta es una balanza de 50-50, hay una gran probabilidad de que todo lo que ellas hagan en el pasado pueda afectar este futuro, donde Sam diría, y la otra probabilidad. A lo que Simmons diría, puede que ellas viajen al pasado, pero lo que ellas hagan en el pasado no afecte este futuro, y este futuro sea solo un pasado, y el pasado que ellas afecten con sus acciones sea un nuevo futuro alterno, una nueva realidad donde este infierno no pasó. Ante esto todos se sorprenderían, donde Miguel diría, quiere decir que no tiene certeza de lo que pueda ocurrir, y que todo dependerá de esa apuesta. A lo que Simmons diría, correcto. A lo que Sirsex diría, esto es una locura, entonces ¿por qué quieren viajar al pasado si no tienen certeza de eso? A lo que Simmons diría, tiene una mejor idea para intentar detener este infierno. Adelante. Lo escuchamos.
diríamos, a lo que Sirset se quedaría callado, y no sabría qué decir, pero luego Rias y Drake dirían, no importa cuál sea el resultado, haremos lo que podamos, a lo que ambas se mirarían, y después chocarían sus puños, donde Sirset y los demás se sorprenderían, donde Rias diría, bien ha llegado la hora, remediemos lo que hicimos, a lo que Drake diría que sí, de esta forma, ambas chicas pelirrojas entrarían. Al mismo tiempo, Shockwave estaría en una ciudad, y después su rastreador de energía comenzaría a detectar una extraña alteración de energía, donde él la miraría, pero antes de verla más detalladamente, esta se apagaría, a lo que Shockwave diría, ¿qué fue eso? Así él comenzaría a analizar lo que detectó, mientras tanto, en la base de la resistencia, la máquina se habría apagado, a lo que Kate diría, todo funcionó, donde Simmons diría, sí. Ahora, todo dependerá de nuestra suerte, a lo que todos mirarían la máquina con desesperación e inquietud.